Hay quien dice que la felicidad es algo que se toma en cápsulas. Disfrutar de una buena película, por ejemplo, es una cápsula de felicidad, ¿no? Unas risas con unos amigos, sentir que has ayudado a alguien, aprender algo nuevo. Esos son ejemplos de cápsulas de felicidad. Al cabo del día se pueden tomar una o se pueden tomar varias. No hay una dosis exacta y tampoco se puede elegir la dosis, ¿no? Así que ahora que llega el Día del Padre, este sábado se celebra el Día del Padre, puede ser una buena sugerencia para regalar a los demás, ¿no? Olvidémonos de las corbatas, olvidémonos de los perfumes y vamos a regalar motivos para que los padres se tomen una cápsula de la felicidad. Comienza aquí Voces de la Región. Buenas tardes, señoras y señores. Las cápsulas de la felicidad, a diferencia del producto del que vamos a hablar hoy, no se dispensan en las farmacias. Pueden estar en cualquier sitio, incluso cuando vamos en el coche y le cedemos el paso a alguien, aunque ese alguien no tenga la preferencia, o tener salud, por ejemplo, es otra cápsula de la felicidad. ¿Saben ustedes que de un tiempo a esta parte se ha incrementado el número de personas que recurren a las plantas medicinales como si fueran una cápsula de la felicidad para mejorar, para tratar sus dolencias? Esa ciencia, la de las plantas medicinales, se llama fitoterapia. Y hoy hemos invitado a un catedrático de fitoterapia de la Universidad de Murcia para que nos hable del auge que está experimentando esta ciencia y el consumo de plantas medicinales. Diego Rivera, como decimos, es profesor de fitoterapia, catedrático de fitoterapia de la Universidad de Murcia. Profesor Rivera, buenas tardes. Buenas tardes y gracias por invitarme. Es un placer tenerle con nosotros. Por hilar un poco con lo que decíamos al principio, ¿usted conoce o sabe o cree que puede haber alguna planta medicinal que proporcione la felicidad? Pues se viene buscando desde hace miles de años por la humanidad, pero todos los intentos parece que han conducido al fracaso. Es decir, la felicidad no nos la va a dar un producto por muy natural que sea. Pero bueno, hay otras que ayudan, no cabe duda, calmando dolores, ansiedades, etc. Eso le iba a decir, el mero hecho de obtener salud, de tener salud, ya induce la felicidad, ¿no? Sí. Bueno, si alguien piensa que la farmacología convencional, la química, la farmacología que digamos que conocemos todos, se lleva mal con las plantas medicinales, está en un error, ¿no? Bueno, a decir verdad, ciertamente yo primero debo puntualizar que soy catedrático de botánica, aunque responsable de docencia en fitoterapia en la Facultad de Medicina. Y como vengo precisamente del campo de la biología, digamos que he ido descubriendo poco a poco en el trabajo sobre plantas medicinales en colaboración con lo que se llaman equipos interdisciplinarios, es decir, químicos, especialmente fitoquímicos, es decir, farmacólogos, nutricionistas, médicos. Es decir, las plantas medicinales no están peleadas en ningún caso y de hecho la evidencia farmacológica y los ensayos clínicos que se están acumulando en la actualidad sobre numerosas especies de plantas medicinales demuestra que el interés existe y que se está trabajando desde un punto de vista de la metodología científica más exigente. De hecho, la propia Organización Mundial de la Salud defiende el tratamiento de ciertas dolencias con plantas medicinales. Claro, lo que está claro es que el uso medicinal de las plantas es una tradición de la humanidad, podemos decir. Cada cultura ha desarrollado sus modos de prácticas de medicina y ha aprovechado un número de recursos en este sentido de plantas medicinales. Es evidente que la medicina tradicional china ha desarrollado miles de plantas para unas indicaciones concretas y sus combinaciones que son distintas de las que, por el hecho de que no las tenían disponibles, de las que hemos podido en el Mediterráneo desarrollar o de las que se han utilizado en América. Y la Organización Mundial de la Salud lo que quería es que si se utilizan
es primero promover que se utilicen, pero que se utilicen con seguridad y con eficacia. Y por profesionales. Ese es el punto clave, es que la necesidad de la seguridad y eficacia exige, digamos, un rigor desde la propia producción de la planta hasta la dispensación y la administración, y esos pasos requieren de personal bien formado, evidentemente. La fitoterapia y el estudio de las plantas medicinales ha evolucionado muchísimo. Es verdad que es una cosa muy tradicional. Voy a poner el ejemplo recurrente que se nos viene a la mente a todos. La abuela, cuando siempre nos ha dicho, tómate la manzanilla si te duele un poquito el estómago. En fin, pero hoy por hoy es mucho más que eso. Es un estudio ya evolucionado y científico. Digamos que hay en Occidente, sobre todo, bueno, en la fase en que estamos actualmente, hay una tendencia a respetar mucho a la abuela en el sentido de que la fitoterapia en Occidente se está orientando en dos vertientes bien diferenciadas. Lo que sería buscar en las plantas modelos de principios activos que puedan ser extraídos y desarrollados como fármacos y para especialidades farmacéuticas, que de algún modo pues, se aleja de esta perspectiva de la abuela y la manzanilla. Y por otro lado, la idea de que hay muchas plantas que bien la propia planta o su extracto se pueden utilizar para tratar dolencias, digamos, que afectan a una parte importante de la población pero que no son graves, como puede ser la indigestión o como puede ser el estreñimiento, como pueden ser ciertos dolores crónicos. Y ahí entramos en otra perspectiva, que entra más o se aproxima más a veces a esas prácticas que las abuelas pues aprendían desde niñas y que lo aplicaban al cuidado de su familia. O sea que digamos que estamos conviviendo con esto. Lo que sí es cierto es que hoy día se está buscando la evidencia y analizar qué puede haber de positivo en esos usos tradicionales y también detectar problemas que han permanecido ocultos y que podrían dañar, es decir, un mal uso incluso de plantas que parecen inocuas, pues es desaconsejable, y ahí es donde la investigación está trabajando. Estamos hablando hoy de plantas medicinales porque se va a celebrar en Murcia, los días 1 y 2 de abril, unas jornadas nacionales de fitoterapia. Una ciencia que, como decíamos, está en pleno auge. Profesor Ribera, ¿a qué cree usted que se debe este fervor actual por las plantas medicinales? Bueno, hay varios. Digamos que hay una predisposición por parte incluso de las sociedades, digamos, donde hay un mayor bienestar y disponibilidad de recursos por parte del paciente a la búsqueda de alimentos naturales, lo más naturales posible, y en paralelo pues también a la búsqueda de medicaciones también lo más naturales posibles. Esto en parte es lógico y razonable, en parte viene también de una creencia arraigada en el siglo XIX de la idea de que todo lo natural es bueno, todo lo artificial es malo. O sea, la ideología naturista que ha implicado, o sea, que nos ha marcado en nuestra sociedad actual, porque incluye pues, desde la idea de que el agua cura, la famosa SPA, salud per aquam, la salud por el agua, hasta la importancia de los rayos solares y de tomar el sol, los baños de mar. Pues todo esto a principios del siglo XIX no lo hacía nadie. Es como una reacción pues, a la contaminación de las ciudades durante la Revolución Industrial, todo esto. Y entonces esa idea pues, está impregnada sobre todo en los países occidentales. En otros países el uso de las plantas se ve como una recuperación de su propia tradición cultural, como sucede en China, como sucede en algunos países de Hispanoamérica, donde incluso se está recuperando pues, tradiciones de los grupos de los nativos autóctonos, digamos que son culturas también con una tradición muy antigua. Entonces hay una mezcla extraña de por qué. Lo que sí es evidente es que hay un interés enorme por la población de países como puede ser Estados Unidos, Francia, España también, por las plantas medicinales, sin duda. ¿Hay, digamos, un censo cerrado de cuántos tipos de plantas medicinales hay, o eso es
No, sí, se tiene una idea clara porque llevamos, o sea, los biólogos, farmacéuticos, los investigadores, llevamos trabajando muchos años. Entonces, una estimación aproximada de la flora medicinal a nivel mundial supera las 50.000 especies de plantas. 50.000 especies de plantas. Sí, sobre un total de 350.000 especies de plantas vasculares conocidas, pues estamos en 50.000 especies que se han usado como medicinales. El que se hayan usado como medicinales no quiere decir que sean en la actualidad útiles. Pero para hacerle una idea, la última censo de la farmacopea de la República Popular China anda por las cerca de 5.000 especies de flora medicinal. Es un territorio muy rico. La farmacopea europea, la farmacopea europea y la farmacopea española, pero sobre todo la farmacopea europea incluye cerca de 300 monografías de plantas. O sea, quiere decir, la farmacopea, digamos que es la norma que rige la elaboración, en este caso, de especialidades farmacéuticas y de fórmulas oficinales, preparados oficinales, es decir, lo que es la reglamentación de los medicamentos. Pues hasta incluso en estos niveles tan exigentes hay plantas y extractos de plantas. O sea que sí que hay una diversidad. Lo importante es darse cuenta de por qué, si hay 50.000 especies, solo en la farmacopea hay 300. O, por ejemplo, en las listas de la Agencia Europea del Medicamento, pues hay solamente a lo mejor cerca de 200. Pues precisamente porque entre toda esa multitud de plantas que podemos haber usado, pues en países como dentro de los que firman el Tratado de la Farmacopea Europea, que no es la Unión Europea, sino que incluye otros países, pues se exige mucho en cuanto a evidencia de que al menos las indicaciones que se les dan son correctas y de que la forma en que se va a preparar o administrar es la adecuada. Y si hay dudas, pues se descarta. Entonces, por eso es por lo que constantemente los responsables de la farmacopea la están actualizando. Conforme hay evidencia, pues van incluyendo nuevas monografías o al revés, excluyen. Porque si la evidencia es contraria y se demuestra que aquello no servía, pues se retira ese ingrediente. Y díganos, ¿cuáles son algunas, al menos algunas de las dolencias más habituales para las que se aplican las plantas medicinales? Pues hay aspectos relacionados sobre todo con la inflamación, es decir, inflamaciones que luego provocan pues, dolores y demás. Entonces, muchas plantas, sobre todo compuestos aquí, incluso en el CEBAS CSIC de Murcia, pues, sí, se ha investigado mucho sobre los polifenoles, pues, por el equipo del profesor de investigación Tomás Barberán, con el cual hemos trabajado desde hace muchos años. Entonces, pero vamos, que es un pequeño aspecto. Bueno, pues ahí hay un campo muy interesante y que ha interesado a la industria farmacéutica. Nosotros tuvimos ocasión de trabajar en un proyecto europeo sobre antiinflamatorios en colaboración con la empresa GlaxoSmithKline, lo cual quiere decir que no hay que pensar que esto es cosa de, digamos, de hippies o alternativos, sino que hay un campo donde se desarrollan muchos de los fármacos que se están ahora desarrollando para tratamiento de enfermedades, por ejemplo, de la piel, incluso psoriasis y demás, en su origen proceden de plantas antiinflamatorias. Lo que sucede es que la industria, pues luego la línea de principio activo, pues lo desarrolla, modifica, genera nuevas moléculas porque pueden ser más estables o de otro modo, pero en su inicio hay también una investigación que se basa en plantas. Claro, y que además la fitoterapia hoy se basa en evidencia científica, que ya no es porque lo dijo la abuela, sino porque hay evidencia científica contrastada. Sí, ese es uno de los temas fundamentales que sí que quiero llamar la atención, porque muchas veces se llama fitoterapia a curar con plantas, y es verdad,
Pero el tema que está claro es que no todas las enfermedades se pueden curar con plantas o tratar, ni mucho menos, ni todas las plantas sirven para curar enfermedades. Y entonces ahí es donde la evidencia científica es fundamental en cuanto a limitar. Es decir, hay casos curiosísimos. O sea, el ajo, por ejemplo, pues hay una batalla sobre en qué medida... Yo este año uno de los trabajos, digamos, bibliográficos que hacen mis alumnos es algo tan simple sobre el ajo, como el ajo y el colesterol. Pues desde hace años hay toda una serie de ensayos clínicos y de metaanálisis y unos discuten si la evidencia es favorable y el administrar, simplemente comer ajo favorece los niveles de colesterol, es decir, los triglicéridos los baja y en ese sentido y regula, digamos, el colesterol digamos que nocivo, y en ese sentido, bueno, pues ahí siempre hay debate, o sea, pero es interesante, es un debate científico donde para poder argumentarlo pues tienes que tener ensayos clínicos o en este caso la mayor parte son ensayos de intervención con un número de pacientes suficiente y hay una discusión, bueno, pues hay 50 estudios y de esos 50 pues algunos son concluyentes, otros no, tal. Entonces es muy, muy interesante y ahí es donde se está, digamos que la investigación científica pues es útil. ¿Cuáles son los beneficios de la fitoterapia, de las plantas medicinales frente a la farmacología convencional? A decir verdad, ahí hay que tener claro que no hay una contraposición, son complementarias, en el sentido de que en algunas indicaciones puede ser más útil la utilización de una planta, porque la planta tiene una diferencia notable con los fármacos, digamos, que normalmente se elaboran, y es la complejidad de su composición química. Es decir, las plantas son una especie de cóctel de principios activos y si encima, en lugar de utilizar una sola, utilizamos una mezcla, pues digamos que estamos utilizando, sometiendo al organismo a una especie de baño de compuestos que actúan de manera a veces paralela o incluso pues, multiplican el efecto de uno con el otro, y en ese sentido nos podemos encontrar con que pese a que la concentración de sustancias a veces en la planta va a ser menor o en una infusión o en un extracto que la que encontraríamos en un fármaco, pero muchas veces la actividad es muy potente. Yo le pondría un ejemplo. Desde hace ya bastantes años se comprobó, en los años 60, que en el sureste de Asia los derivados de la quinina, primaquina, cloroquina, etcétera, incluso la propia quinina, no eran eficaces ya para controlar la malaria, el plasmodio, porque había, debido a una situación de la Segunda Guerra Mundial en que se usó de forma masiva, pero no se pudieron terminar los tratamientos y demás, generó poblaciones de plasmodios resistentes a todas esas sustancias. Y esto generó muchísimos problemas durante la guerra del Vietnam, porque de hecho los estudios que se han hecho, la mortalidad causada por el plasmodio era mayor que la de las bombas, tanto de los americanos en las tropas del Vietcong como viceversa. Bien, bueno, pues curiosamente, en cambio, la corteza de quina, aunque tiene un efecto mucho menor, sin embargo, todavía tiene eficacia contra ese plasmodio. ¿Por qué? Porque aparte de la quinina tiene otro buen número de alcaloides, algunos de los cuales también tienen un efecto contra este plasmodio. Y aprovecho el ejemplo para decir que la única fitoterapeuta que por el momento investigadora en este campo ha recibido el Premio Nobel de Fisiología y Medicina fue una investigadora del Instituto de Medicina Tradicional China, la doctora Tu Yu, que en 2015 recibió el Premio Nobel por su contribución a desarrollar un antimalarial nuevo, que es el que ahora se está utilizando, a partir de los extractos de una planta tradicional de medicina tradicional china que se usaba contra la fiebre y contra la malaria ya desde hace 2000 años. Bueno, está claro que ella no cogió esa planta y dijo, mira, esta va a ser. Analizaron cientos, porque hay un proyecto famoso que se financió precisamente porque los chinos tenían tropas en Vietnam y morían también por la malaria y se dieron cuenta. Bien, desarrollaron el extracto de la planta, se llama Artemisia annua,
De ahí, Tu Youyou optimizó la extracción del principio activo, que es la artemisinina, mediante éter, y entonces la artemisun-éter pues es la forma, digamos, del medicamento básico, el ingrediente básico para los medicamentos contra la malaria. Hoy día en África se están cultivando muchas hectáreas con esa planta para poder, porque la planta en infusión también sirve para matar al plasmodio. Entonces, en ese sentido, mostrar que la fitoterapia puede servir para cosas, digamos, pequeñitas y sencillas, pero también, pues cuando la investigación se hace con los medios suficientes y luego hay la suerte de dar con, como le pasó a Tu Youyou, de dar con la clave, pero bueno, no iba tan despistada, porque piense que los franceses también tuvieron la legión francesa, las tropas francesas en Argelia, murieron también por miles sus soldados, igual que los españoles en Marruecos, por la malaria, por la picadura del mosquito y luego transmisión de la malaria. Bueno, pues ellos le daban precisamente, en este caso, otra artemisia, Absinthium, y pensaban que la mejor forma de administrarlo era en alcohol. Y de ahí viene el problema que hubo con la absenta. Es decir, todas esas tropas cuando volvieron a Francia eran todos adictos a beber un aguardiente de absenta, pero ellos ya se daban cuenta de que la absenta, aunque en pequeña cantidad, tenía algo que servía para matar el plasmodio. O sea que, como ve, las plantas nos dan incluso campo para descubrir cosas nuevas constantemente. En todo caso, con la fitoterapia y las plantas medicinales, al igual que ocurre con el resto de farmacología, llamémosle convencional, la automedicación no es aconsejable. Bueno, ese es lo malo, que la automedicación es lo que está ya prevaleciendo en muchos países. ¿Por qué no es aconsejable? Primero, porque hay que partir de un diagnóstico lo más correcto posible, y luego es muy importante que el médico pueda aconsejar al paciente en función del diagnóstico y del pronóstico que hace el médico. Es decir, y claro, eso tiene un problema. El gran déficit que tenemos es que nuestros médicos no están formados en esa materia, porque en las universidades, por ejemplo, pues hay algunos máster en los cuales los médicos, los colegios, incluso la Sociedad de Medicina de Atención Primaria, dentro digamos, de la colegiación médica, lleva ya años que están desarrollando actividades de formación en fitoterapia a sus socios. ¿Por qué? Pues porque si el médico no excluye la posibilidad de utilizar para ciertos temas las plantas, digamos que se establece un diálogo fluido entre el paciente y el médico, porque si el médico es el que siempre te dice la planta no sirve para nada, lo cual no es cierto, pues claro, la confianza del paciente disminuye. Totalmente. Entonces, y claro, ese es el gran hueco que hay que cubrir, una formación científica, con base científica, que ayude a formar criterios al médico y al farmacéutico. Es decir, está claro que el consejo farmacéutico es también fundamental. O sea, yo vengo de la biología, digamos que yo no doy consejo farmacéutico, no estoy capacitado, ni mucho menos, pero en esta tarea interdisciplinaria todos somos conscientes de que es clave, del mismo modo que los veterinarios, por ejemplo, ahora mismo, pues también están volcándose en adquirir formación, porque es una alternativa también para el tratamiento del ganado. Y sin ánimo de ser excluyente con nadie, imagino que cuidado también con el curandero del pueblo, ¿no? Vamos a ver, forma parte de la cultura tradicional mediterránea y dudo mucho que desaparezcan, pero sí es recomendable, digamos, con todo el respeto a que algunos de ellos pues seguramente son prudentes y recomiendan cosas adecuadas, pero digamos que el caso de las verrugas, por ejemplo, pues durante mucho tiempo te las han solucionado casi mejor que con el láser verde o con el láser terapia o cosas así. Pero bueno, es una broma. Pero sí, hay que tener mucho cuidado, sobre todo por una razón, y es que no es lo mismo, digamos, aquello que se basa en la propia experiencia tradicional que los espontáneos que se convierten en curandero después de haber sido, yo qué sé, líder sindical o fabricante de alpargatas. Yeah. Y eso es lo peligroso, porque claro, tampoco son conscientes de las limitaciones de su campo.
Es decir, porque en algunos países, como por ejemplo en Sudamérica, donde el curanderismo, digamos, tiene una tradición muy antigua, lo que se está buscando es, a estos grupos se les llama tradipracticantes. La Organización Mundial de la Salud lo considera así. ¿Y qué es lo que están haciendo? Pues intentando, primero, sindicarlos, organizarlos y formarlos. Es decir, que haya una cierta supervisión, sobre todo de cara a que lo que ellos recomienden sea lo que de verdad podrían recomendar. Incluso hay países, se intentó con Mandela en Sudáfrica, y también en algunas zonas aborígenes en Australia, se ha llegado a una especie de intento muy curioso, y es que en la atención primaria, cuando se hace el triaje, como aquí, digamos que hay personal formado que orienta al paciente en función de la enfermedad que padece hacia una consulta con un médico especialista o una consulta con un tradipracticante, que lo han integrado dentro de ese sistema de atención, digamos, y de este modo pues, se optimizan los recursos. Es decir, si este señor pues al final te va a dar con una pluma y te va a quitar la verruga, pues mejor vale. Pero claro, previamente la enfermera o quien hace el triaje pues ya sabe, esto va mejor que lo vea el cirujano, porque aquí lo que tenemos, o que lo vea el dermatólogo. Esto va derecho al tradipracticante. Esto aquí no se hace, pero a nivel mundial, pues cada país tiene una normativa muy variada. Por ejemplo, en la India ellos tienen varios sistemas de medicina tradicional, y entonces lo que han hecho es integrarla dentro de la formación universitaria y entonces establecer unos protocolos de formación, bien de los médicos que reciben una formación parcial sobre, por ejemplo, Ayurveda, que es una de las formas, y existe, de hecho, un ministerio de Ayurveda dentro del gobierno de la Unión India. O sea que, como ve, cada país lo aborda de un modo distinto. La verdad que el tema es inagotable, ¿eh? Pero bueno, esto significa que tenemos que invitar otro día al profesor Rivera a seguir hablando sobre plantas medicinales. De momento, lo que le agradecemos a Diego Rivera, catedrático de botánica, no de fitoterapia, de botánica de la Universidad de Murcia, que haya venido al programa, y lo que le vamos a pedir es que, si fruto de sus estudios y de sus alumnos encuentra usted alguna planta de la que podamos extraer esa cápsula de la felicidad, que por favor venga usted corriendo un día y nos lo cuente. Se lo prometo. Ahora dudo mucho que la encuentre, o a lo mejor resulta que me la quedo para mí. O algo parecido, o algo parecido. Le contaremos lo que haya, sin duda. Ojalá. Profesor Rivera, muy amable, muchas gracias. Gracias a usted. Gracias también a ustedes por estar ahí. Nos vemos el próximo día aquí en Televisión Murciana. Buenas tardes.